Y la epístola de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio, todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganáis. Todo el que lucha en la arena, de todo se abstiene. Y aquellos ciertamente por recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro, no como a la aventura, peleo no como quien azota al viento, antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que, habiendo predicado a los demás, venga yo a ser reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube en el desierto, y todos pasaron el mar rojo, y todos, dirigidos por Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Pero no muchos de ellos agradaron a Dios. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante es el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos no fueron, y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio otros que estaban allí, y les dijo, ¿qué hacéis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron, porque ninguno nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a mi viña. Y al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros creyeron que les darían más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos solo han trabajado 1 hora y los han igualado con nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera? ¿O será tu ojo malo porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros postreros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pueden sentarse. Corred de manera que lo ganáis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, les pido una disculpa antemano si sigo aquí con el mismo ejemplo, referencia deportiva, como usa San Pablo en su epístola. Bueno, quizás muchos ya se han enterado que la semana pasada hubo el Super Bowl, el campeonato de fútbol americano, y ganaron los Patriotas, que tienen como el líder de su equipo Tom Brady, que
de él muchos dicen que quizás nunca ha habido un jugador tan obsesionado con su deporte como él. Y aunque tal vez no es el más veloz ni el más fuerte, quizás no es el más talentoso, pero sí es el más dedicado y entonces con razón ha ganado el Super Bowl 5 veces y los expertos preguntan si él es el mejor mariscal que ha jugado el juego. Y bueno, unos ejemplos de su dedicación. Cuenta un compañero de equipo que al llegar al gimnasio muy de la mañana para empezar su entrenamiento, llegó a las 6 de la mañana y encontró allí Tom Brady ya con mucho tiempo trabajando, quien le saludó diciendo buenas tardes. Y en una entrevista con Brady, él dijo, todo lo que hago con el propósito de mejorar mi rendimiento. Cada decisión, que sea de qué voy a comer, cuándo me voy a dormir, etc., es una decisión fútbol céntrica. Dice uno de sus entrenadores de él que muchos insisten que el juego no me defina. Pero con Tom Brady esto no es el caso. El fútbol no es simplemente lo que hace, sino el fútbol es Tom Brady. Es quien es. Entonces, con razón, San Pablo utiliza esta analogía de los deportes en su epístola para enseñarnos de la esfuerzo, de la dedicación que necesitamos para cuando trabajamos para nuestra salvación. Hoy es domingo de Septuagésima y es como la primera llamada para la Cuaresma que está por empezar. Y entonces si queremos pensar de la Cuaresma como el torneo de nuestra temporada espiritual, nuestra vida espiritual, la Septuagésima, la temporada de Septuagésima es como la pretemporada, el entrenamiento. Y cuando consideramos el caso de uno como Tom Brady o de muchos otros deportistas, nos deja con un poco de vergüenza, en verdad, porque recordamos el regaño que el Señor les hizo a sus discípulos cuando dijo, los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Y esto porque hay bastantes que hacen todo lo necesario para lograr sus metas meramente mundanas. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque si uno tuviese la misma dedicación para las cosas de Dios como tiene Tom Brady para el fútbol americano, seguramente esa persona llegará a ser un gran santo muy pronto. Y además aprendemos de este ejemplo que aún más importante que la mera esfuerzo es la mentalidad y la actitud y el propósito. En estos días debemos de estar pensando en nuestros propósitos para la Cuaresma, pero si simplemente pensamos en penitencias, en dolores, en angustias, en la tristeza de que tenemos que dejar de comer chocolate por unas semanas, fácilmente perdimos la perspectiva o olvidamos nuestro motivo. Lo que aprendemos de estos deportistas es que para tener éxito en cualquier empeño, aún más importante que el talento o el esfuerzo es la mentalidad. Como dijo el famoso beisbolista Yogi Berra,
el juego es 90% mental y la otra mitad no es. San Pablo dice o nos exige en su epístola no que corramos lo más rápido que posible o juguemos lo más intensamente que podamos, sino que corramos en la manera que lo consigamos. Entonces, ¿qué es esta manera? Cuando la aplicamos a nuestra vida espiritual. Fíjense que el valor de nuestras penitencias, de nuestras buenas obras, en la Cuaresma o en cualquier tiempo, no dependen en cuánto nos duelen, sino en el amor que las inspira. Para el cristiano lo más importante es que nuestros actos, que sean de penitencia, de servicio, de alabanza, sean arraigados en la oración, porque como dijo un escritor espiritual, sin la oración la salvación es imposible, porque solo es a través de la oración que podemos ser vinculados, que Dios, que es la causa de nuestra salvación. Para entender por qué es tan importante la oración como base de todas nuestras penitencias y obras, tenemos que analizar lo que es en verdad la oración, porque existen muchas ideas y prácticas muy equivocadas. Padre Mateo dice que especialmente en nuestros países hispanos, no nos hace falta por nada de devoción, pero sí nos hace falta muchísimo de verdaderos amantes, es decir, los que entienden cómo rezar en verdad. ¿Qué es la oración entonces? Simplemente Santa Teresa de Ávila la define así: la oración es solo una relación de amistad en que el alma conversa a solas con él por quien ella sabe que es amada. La oración no es principalmente para obtener algo, sino es para ser transformado. El autor espiritual, el Padre Lin, dice que la vida espiritual es solo el cultivo de intimidad con Dios. Y necesitamos meditar en eso y al hacerlo quizás nos preguntamos ¿por qué entonces la oración nos parece tan difícil? ¿O por qué no tenemos tantas ganas para hacerla todo el tiempo? ¿O por qué no vemos más claramente los resultados? Quizás es porque no somos tan avanzados en la oración como pensamos. Es muy posible decir muchas oraciones y nunca en verdad orar. Qué constreñidas, dice el Padre Lini, artificiales y laborosas son nuestras conversaciones con ellos con quien tenemos muy poco en común. Desafortunadamente para muchos la oración es un ejercicio de autosatisfacción o es algo que hacemos simplemente para cumplir. Pero si lo consideramos con este ejemplo como de un marido, ¿no?, que agenda en su calendario que en cierta hora va a besar a su esposa cada día, pero lo hace siempre sin sentimiento. Estos actos son totalmente huecos. Entonces, necesitamos basar nuestra oración, o la oración verdadera, en dos propósitos fundamentales. El primero, el Padre Lin describe así: la oración, cuando bien hecha, tendrá como su efecto la revelación gradual al alma
su enfermedad de amor propio, que tan íntimamente penetra las fibras, todas las fibras de su ser. Entonces, al reconocer nuestra necesidad de tener más humildad, que debe de ser el efecto principal de la oración, luego tiene que ser un impulso para un cambio como que Padre Lin describe así. El fin último de la relación entre Dios y el alma en la oración es que el alma, ayudada por Dios, debe de abandonar su propio y mundana manera de pensar y elegir y entrar en las afecciones y perspectiva de Dios, y así conformar sus pensamientos y deseos según los de Dios. Qué lástima que hay pocos que entienden esta esencia de la oración y por eso no solamente no avancen, sino retroceden. Muchos alegan que encuentran la vida espiritual difícil, dice el Padre Lin, pero la verdad es que los hombres empiezan a encontrar la vida espiritual difícil cuando han empezado a encontrar Dios como difícil. Esto sucede porque otras cosas han empezado a interesarles más que Dios, que nunca han elegido Dios decisivamente y nunca han rechazado todo lo demás. Entonces, en estos días, cuando estamos preparándonos para la Cuaresma, esta pregunta debe de ser la primera. Si esto es nuestro caso, que si no nos hemos dedicado en verdad a la oración, y si nos preguntamos, bueno, prácticamente, ¿qué puedo hacer para basar mi vida más en la oración, de tener una vida de oración más fervorosa? Podemos tomar los consejos de San Francisco de Sales, que enseñaba siempre la importancia de una devoción que se llamaba la práctica de la presencia de Dios, que es simplemente concentrarnos en advertir constantemente a la presencia de Dios, de ser como Tom Brady, en el sentido de que él piensa siempre en el fútbol para cualquier decisión que hace. Nosotros como cristianos necesitamos estar pensando en Cristo como el cimiento de todas nuestras decisiones. No podemos cultivar una amistad si solo pensamos en Dios de vez en cuando, y sobre todo cuando necesitamos algo. ¿Cuánto nos enfadaríamos si un supuesto amigo solo nos hable cuando quiere pedirnos algo? Por eso necesitamos cultivar este hábito de pensar en Dios y echarle oraciones tan naturalmente como respiramos. Y así veremos que vamos a empezar a avanzar rápido. La mayoría de los fracasos de gente buena, dice San Francisco de Sales, en el cumplimiento de sus deberes es por causa de que no se mantienen suficientemente en la presencia de Dios. Y como para enfatizar y concluir con un ejemplo de qué tan importante es este compromiso a la oración para todo lo demás de nuestra vida espiritual, quiero compartir con ustedes una experiencia con el Monseñor Schneider. Lo llevamos el domingo aquí al templo porque quería ver nuestro templo. Y esta visita no era planeada. Y en esa noche estaba la adoración nocturna, vigilando con el Santísimo y con las reliquias que íbamos a instalar en los altares.
Y tardamos un poco y yo estaba preocupado que estaba demasiado cansado, pero varias veces en el camino de regreso de acá hacia la casa, me comentó qué tan conmovido era de haber visto este compromiso. Y nos dijo que esto que vi es el verdadero apostolado. Todo lo demás es vano si no tiene esta raíz. Y me dijo que esto es lo que salvará la iglesia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.